Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato volver a reunirnos y le damos gracias a Dios porque es una gran oportunidad de que podamos conservar la vida, lo que significa que todavía tenemos que cumplir muchas cosas que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Quiero invitarte, por favor, para que te unas conmigo en oración. Vamos a orar porque la palabra de hoy llega a nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y nos dé fuerzas para seguir adelante. Padre bueno, gracias te doy por la vida, gracias te doy por estar con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque tú, oh Dios amado, estás con nosotros protegiéndonos. Somos hechura tuya y te pertenecemos. No solamente tú, Señor, nos has creado, sino que también a través de Jesucristo nos has comprado. Y te damos gracias porque estamos seguros que tú caminas a nuestro lado. Que tal vez los tiempos son difíciles, que no logramos entender todas las cosas que están aconteciendo, pero estamos seguros que todo nos ayudará bien. Porque sabemos que tú estás a nuestro lado como ese poderoso gigante. Hoy bendecimos tu nombre. Hoy bendecimos este momento en que podemos reunirnos en el mismo espíritu, dándote gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias te doy por la vida de todos ellos, porque están perseverando en ti, en buscarte, Señor. Y aquí estamos con un pueblo que se mantiene firme, erguido, lleno de tu gracia y de tu verdad. Por eso te pido, mi Señor, que bendigas a cada uno de los hogares de mis hermanos, bendice sus sueños, bendice sus anhelos, bendice, Padre mío, todo aquello que está pendiente en sus vidas por realizar. Yo estoy absolutamente seguro que tú que comenzaste la buena obra la perfeccionarás para que cada uno, Señor, alcance lo que tú has determinado. En tus manos colocamos este momento. Este instante, Señor, lo colocamos en ti. Te pedimos que el Espíritu de Dios sea con nosotros, que sea tu palabra, Señor, fluyendo para que nuestro entendimiento se ensanche y nuestro corazón se fortalezca. Gracias te doy, Señor, por la vida. Gracias te doy por tu iglesia. Gracias te doy, Señor, por estos tiempos. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Y aunque las cosas nos parezcan difíciles, sabemos, Señor, que tú estás obrando en nosotros para que podamos levantarnos, perfeccionarnos y afianzarnos en ti. Te amamos, Jesús. Unánime juntos decimos amén, amén y amén. Gloria sea bien dadas al Señor. Hemos estado tocando una pequeña serie que lleva por título Lo Antiguo y lo Nuevo. Hoy vamos a explorar un pasaje de las Escrituras que tienen que ver con la transfiguración de Jesús en la montaña. Yo te invito para que abras tu Biblia y he escogido el pasaje de Lucas, que tal vez es un poco más amplio, porque este pasaje de la transfiguración aparece en todos los evangelios sinópticos, o sea, en Marcos, también en Mateo y en Lucas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9. Vamos a estar leyendo la parte que va desde el versículo 28 al 36. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesús eligió a estas 3 personas. Y dice que, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro
y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amado, esta es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos vamos a ese contexto cercano. Nosotros vemos de que Jesús estaba preguntando, le había preguntado a sus discípulos quién era Él. Jesús quiere que tú y yo sepamos quién es Él. Y sabemos que Él le preguntó primero qué pensaba la gente que era Él. Y todas las respuestas que dieron hacían un símil de otras personas. Unos decían que era como el profeta Jeremías, otros decían que era un profeta, en fin. Pedro fue el único que dijo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que aquí hay una lección en que nos dice que no se trata de lo que nosotros digamos. A veces podemos ser inspirados en decir algo de alguien, pero realmente no tenemos el convencimiento de que aquello sea cierto. A veces Dios pone palabras en nuestra boca, pero Dios quiere que nosotros nos convenzamos. Más adelante, el Señor comienza a hablar por primera vez de que era necesario ir a Jerusalén, padecer por parte del Sanedrín, de los sacerdotes y de los ancianos y de los fariseos, y que tenía que ser colgado en el madero y morir allí para posteriormente resucitar al tercer día. Si ustedes ven esto, si nosotros hubiésemos estado allí, de seguro que nuestra mente estaría pensando y tratando de configurar hasta qué punto aquello era real. Posteriormente vemos cómo el Señor invita a estos 3 discípulos. Él los escoge. Él los había señalado. Si nosotros miramos a la Biblia, podemos darnos cuenta de que el día de la ascensión del Señor habían como 500. Cuando bajó el Espíritu Santo, habían 120. Había escogido 12 discípulos y 3 de ellos los había llevado al monte. En 3 ocasiones. Él quería manifestar algo para nosotros. En aquel momento ellos iban a tener un tiempo de montaña. Y que realmente tuvieron ese tiempo de montaña porque vieron a Jesús transfigurado. Vieron a Jesús mostrando su naturaleza, su deidad, lo que era Él. Dice la palabra que su rostro resplandecía, y no solamente su rostro, sino toda su ropa. Y aparecieron allí Moisés y también apareció Elías. Y tal vez la pregunta que nosotros hoy tenemos que hacernos es por qué razón apareció Moisés y también Elías. Bueno, es fácil. Nosotros vemos en Moisés el hombre que Dios escogió para recibir la ley del Señor. Y en Elías, nosotros vemos en Elías aquel profeta insigne, aquel profeta señalado, aquel profeta del cual aún se espera que regrese a la vida. En Malaquías, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, habla de que este Elías va a regresar y va a venir. Tal era la condición que él tenía de esa dependencia. Recuerda de que él fue raptado por Dios. Fue llevado en unos carros de fuego. Pero nosotros estamos mirando cómo afecta esta situación
y cómo está reflejada en lo antiguo. Cuando nosotros miramos a estos dos personajes, tanto Moisés como Elías, nos damos cuenta de algo importante. Nos damos cuenta que también ellos fueron llevados a la montaña. Y creo que aquí nosotros tenemos como una especie de un patrón de comportamiento de parte de Dios para que podamos entender cómo el Señor obra a cada momento. La intención de Dios es que tú le conozcas. La intención de Dios es que nosotros podamos saber quién es Él, de qué manera se pronuncia, de qué manera se hace visible y real en tu vida. Tal vez de pronto tú estás pensando hoy que tú no has tenido de pronto este encuentro sobrenatural, pero más tarde te vas a dar cuenta que estoy seguro que has tenido momentos especiales. Cuando el Señor llama a Moisés, lo llama en primer lugar justamente cuando estaba llevando unas ovejas que eran de su suegro Yetro, y llega a un lugar como una especie de montaña en donde había una zarza que ardía. El primer encuentro con lo sobrenatural de Moisés era justamente esta zarza. Y sabemos cómo reaccionó Moisés. En el Éxodo se muestra. Él rechazó por 5 ocasiones la invitación hasta que el Señor se enojó un tanto y le dijo que él había sido creado para que pudiera cumplir con aquel compromiso con el pueblo de Israel. Dios necesita justamente personas que estén dispuestas a servirle, y esas personas que están dispuestas a servirle, a esas personas el Señor se muestra para que tengamos fortaleza. Creo que la pregunta que surge es por qué razón el Señor se presenta a estas personas de esta manera en ese tiempo de montaña. Bueno, la intención es llamar nuestra atención. A veces nosotros estamos demasiado ocupados, o estamos demasiado distraídos, o estamos demasiado, digamos, llenos de otro tipo de intereses aquí en la tierra. Y el Señor busca todos estos momentos para poder captar nuestra atención. A veces estamos como ellos estaban en la montaña. Dice la palabra que Pedro, Juan y Jacobo estaban casi dormidos, estaban somnolientos. Y si nosotros miramos a la condición de la iglesia hoy en día, amados, la iglesia está somnolienta. El Señor lo que quiere es avivarnos. El Señor quiere que nosotros nos reanimemos. Y era la misma situación que estaba viviendo Moisés. En aquel tiempo él estaba realmente, tal vez digamos, contento, feliz o cómodo con lo que estaba haciendo, arriando las ovejas ajenas. Luego el Señor, cuando él acepta ese compromiso, esa misión de su vida de sacar al pueblo de Israel, lo lleva al monte Sinaí. Dice que en el monte Sinaí se presenta al Señor como un fuego abrasador, dice la palabra exactamente en el libro de Éxodo, como un fuego abrasador. Y cuando Moisés baja de la montaña, su rostro resplandecía. ¿Me estás comprendiendo? Su rostro resplandecía, y entonces todo el mundo entendió que Dios había hablado con él. Cuando vemos nosotros a Elías también era un hombre de montaña. Ustedes recuerdan aquel episodio en el Monte Carmelo, en donde había como una especie de certamen, en contra de aquellos sacerdotes de Baal, y allí estaban cualquier cantidad de 400 sacerdotes, y estaban compitiendo en contra de Elías. Y dice la palabra que allí en ese monte, Elías orando y clamando al cielo, vino fuego del cielo, tal vez una descarga eléctrica, y todo esto consumió ese sacrificio que había allí establecido. Es más, Elías fue más exagerado porque comenzó a regar la ofrenda, el sacrificio con agua, y fue quemado. Allí estoy seguro que Dios llamó la atención de ese pueblo, como Dios llamó la atención del pueblo de Israel cuando Moisés estaba recibiendo la ley. Ahora nosotros lo estamos viendo en Pedro. Ahora lo estamos viviendo, también lo estamos viendo en Jacobo
y en Juan. Fueron llamados también a ese lugar. Había una expectación más adelante. Nosotros sabemos que a pesar de todo esto, en los días de la crucifixión, todos se espantaron. Pedro lloró amargamente porque negó al Señor, pero Pedro tenía en su corazón esa llamada de atención, aquel momento especial que marcó su mente. Y creo que es aquí donde el Señor nos quiere mostrar la enseñanza de este día. Dios está interesado en marcar nuestra mente. Dios está interesado en colocar un recuerdo vivo de su divinidad y de su grandeza en nosotros, porque de lo contrario, nosotros estaríamos hablando de una fe teórica, estaríamos hablando simplemente de una lección que hemos escuchado de oída, que hemos escuchado, pero Dios quiere que tú no solamente hables de lo que estás escuchando, sino que tú puedas hablar desde tu propia experiencia. Mira cómo marcó esto tan de manera especial que el apóstol Pedro, escribió de la siguiente manera en segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 16 al 18, mira lo que él escribió en su epístola. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Graba esa palabra, fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia de la gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Lo que quiere decir es que había sido marcado. Esta palabra había marcado contundentemente a Pedro. Y aquí está diciendo Pedro que su fe no se basa en una fábula, en un mito. Él no está siguiendo un mito, él está siguiendo la realidad del Dios vivo. Y Dios quiere que nosotros seamos marcados, porque te vas a enfrentar con un mundo que no cree en ese Dios. Y en medio de tantas confusiones y de tantas voces, nosotros muchas veces claudicamos en nuestros pensamientos. Muchas veces comenzamos a dudar de si verdad estamos siguiendo al Dios verdadero, si en verdad Cristo es el Señor. Este tiempo de montaña para Pedro se manifestó de esta forma. Tanto así que en el libro de los Hechos escribió algo importante. En Hechos capítulo 4, en el versículo 12, dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabes? El Señor lo que quiere es que nosotros podamos realmente asegurar que en Cristo nosotros tenemos la salvación. ¿Y qué decimos, por ejemplo, de Juan? ¿Qué dijo Juan al respecto? En la epístola de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, Juan escribió lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Oye bien, para que tú tengas comunión con la experiencia del monte que ellos tuvieron. Y sigue diciendo, para que
anunciemos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amado, lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es que la manera que Él tiene para procesar nuestra fe es a través de manifestarse en nuestras vidas. Y Dios quiere que hoy tú hagas memoria, porque en primer lugar lo que nosotros vemos es que Dios buscó a estos hombres para llamar, captar su atención, para que pudieran grabar en su mente que Jesucristo era verdaderamente Dios. Sería imposible de que estas personas pudieran desafiar al resto del mundo sin estar completamente seguros de la naturaleza de Cristo. Yo quiero decirte lo que dice la palabra. El apóstol Pablo retoma todo esto y dice de que Cristo, el Señor Jesucristo, renunció a su condición de Dios. O sea, no tuvo de la manera de aferrarse a eso, sino que antes, por el contrario, se hizo hombre. Y no solamente hombre, sino que también se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Pero era necesario que hubiera algo sorprendente y sobrenatural para estas personas, para que pudieran grabar en su memoria que lo que estaban haciendo, lo que estaban caminando, en lo que iban a llevar a cabo una misión trascendental, sabía que aquello no era simplemente ruido, sabía que aquello no eran mitos, que no eran leyendas, que no eran cuentos, sino una realidad de ese Dios vivo. Ahora, lo que te quiero decir es que Dios todavía sigue obrando de la misma manera. ¿Sabes? Nosotros también, y quiero que lo entiendas, esa selección que hizo de esas personas, lo que el Señor nos está diciendo es que también nosotros hemos sido elegidos. Amado, tú no has elegido a Dios. Dios te eligió a ti. Y te eligió a ti exactamente con un propósito. Tú tienes que cumplir un propósito aquí en la tierra. Y para poder cumplir ese propósito, Dios también te ha dado a ti un tiempo de montaña. Ese tiempo de montaña, ese es el momento en que Dios ha tocado tu corazón para que tú te conviertas. Cada uno de nosotros ha tenido esa oportunidad. Cada uno de nosotros la sigue teniendo, porque todos hemos llegado de una manera sobrenatural. Hemos sentido cosas que antes no habíamos experimentado, y esta experiencia es para que nosotros podamos grabarla y poder seguir adelante en medio de cualquier latitud, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier dificultad, porque el Señor ha grabado en nuestra mente que nosotros no seguimos un mito, que nosotros no estamos siguiendo un cuento, nosotros estamos siguiendo a un Dios vivo. Ahora yo quiero aclararte un poco más con respecto a esto que tenemos nosotros, esa experiencia de montaña. Bueno, esa experiencia de montaña es cuando Dios toca tu corazón. En estos días estaba recordando cómo Dios tocó mi corazón. A mí no me habló alguien, a mí no me fueron a evangelizar. De hecho, puso a una persona que en ese momento era muy cercana a mí. Estábamos comenzando un romance con mi esposa, y recuerdo que ella estaba también comenzando en los caminos del Señor. Y recuerdo que en medio de la vida que yo tenía, las angustias, las dificultades, lo que estaba viviendo, porque era un tiempo realmente calamitoso. Ella me invitó, ella me dijo que me invitaba para que fuera con ella a la iglesia. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Yo le dije: yo te agradezco la invitación que tú me estás haciendo. La verdad, yo no estoy preparado para estas cosas. No estoy preparado para esta situación, pero te digo algo, el día que yo sienta, escucha bien, el día que yo sienta la necesidad de ir a un lugar de esos, yo te digo que me lleves. Eso fue lo que yo le dije. Pasaron los días, pasaron situaciones, y llegó un momento, una madrugada en mi vida, extraña, en que yo despierto, no sé qué horas eran, tal vez entre 3 y 4 de la mañana, no sé qué pasó. Simplemente me desperté en ese momento, y el deseo que yo tenía en mi corazón era ir a una iglesia. No sé por qué.
Yo todavía no entendía aquello. Y yo estaba esperando que pudiera amanecer, porque iba a ir a la casa de mi novia para que me llevara a una iglesia, porque yo no sabía dónde quedaban. Y antes, saliendo de casa a las 6 de la mañana, llegué a su casa, a tocar su puerta, que todos extrañaron. Y lo que yo le pedía a ella era que me llevara a una iglesia. Ese día me llevó. Lo más increíble de ese día era que no había predicación ese día. Simplemente había una especie de reunión de grupos de alabanza. Todos estaban alabando. Yo no sabía qué pasaba en mi corazón, pero ese día a mí me salía, yo lo digo de esta manera, me salía agua de los ojos porque yo no tenía la intención de llorar. Pero yo no sé si estaba llorando mi alma. Lo único que te sé decir es que ese día fue mi experiencia de montaña, porque el día que salí de allí, sentí que tenía que ser un hombre diferente. Ahora, yo creo que tú tienes también tu momento de montaña. Estoy seguro que tú tienes ese momento en que la revelación del Dios Todopoderoso se hizo visible delante de ti en tu corazón. Tal vez de pronto tú no vistes esta experiencia de luz, pero comenzaste a sentir en tu corazón la presencia de Dios. Nosotros necesitamos poder experimentar la presencia de Dios para poder hablar de Él, para poder decir la verdad que está contenida en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros tengamos igualmente una experiencia. Dios ha tenido simplemente la misma manera, la misma actitud de poder trabajar con el hombre. Los llama, los atrae, se revela a ellos para que nosotros podamos saber que creemos en un Dios vivo. Ahora, ¿sabes por qué nosotros tenemos estos tiempos de montaña? ¿Por qué Dios se te acerca? Bueno, para que tú puedas tener un testimonio propio. ¿Me estás comprendiendo? ¿Sabes? Lo más importante es que tú tienes un testimonio propio. Tú sabes lo que dice la gente por la calle. Ya le lavaron el cerebro, ya le lavaron los pensamientos, ya esto, lo otro. Pero nosotros sabemos que no se trata de que nadie nos lave a nosotros ningún pensamiento. Es el Espíritu de Dios que comienza a moverse en nuestra vida. Y nosotros sabemos, y entonces tenemos ese testimonio propio y tenemos ese poder dentro de nosotros que nos está invitando a que podamos ser cambiados y transformados, que nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, de visualizar las cosas que están ocurriendo como en este momento es completamente distinta por la sencilla razón de que tenemos una experiencia de un Dios vivo con nosotros. Eso es lo que hace que nosotros podamos esperar mejores tiempos. Nosotros no somos optimistas. Nosotros tenemos fe en un Dios que está con nosotros y que sabemos que lo que viene de ese Dios es bueno, es grande, es maravilloso, porque ya tenemos esa experiencia en nuestro corazón. Amados, Dios quiere que tú lo disfrutes a plenitud. Que no solamente tengas una idea de quién es Dios. Por eso Él mandó a que nosotros escudriñáramos las Escrituras para que podamos entender todo el proceso, el procedimiento que está determinado para que nosotros nos demos cuenta. Usted y yo somos personas racionales y nosotros necesitamos tener evidencia en nosotros. Claro, que hay momentos que hay que dar pasos de fe, que hay momentos que hay que dar saltos de fe. Claro que sí, pero Dios quiere que tú entiendas el proceder que Él tiene en nuestra vida para que tu fe sea sólida, para que tu esperanza sea consistente, para que tú mires hacia adelante siempre sabiendo qué clase de Dios tú estás honrando. Por eso, mi amado, Él quiere que tú tengas un testimonio propio. Ese momento en que el Señor se acercó a ti, ese momento tal vez fue cuando estabas orando, tal vez cuando estabas llorando, tal vez cuando estabas sufriendo, o tal vez como yo estaba completamente distraído. El Señor me hizo una pregunta en mi vida. Me preguntó, ¿tú crees que esto que estás viviendo es la vida? Y esa sola pregunta comenzó a gravitar en mi mente. Y pasaron días y tal vez semanas hasta que yo dije, estoy seguro que esto no es la vida, porque si esto fuera la vida, lo que estoy viviendo, no tiene sentido y no tendría caso el vivir. Estamos viviendo por una manera fisiológica, viviendo para poder satisfacer nuestros sentidos, para poder satisfacer nuestro cuerpo, para poder satisfacer lo que nosotros queremos.
Eso no puede ser la vida. ¿Sabes? Esto es lo que hace que nosotros podamos tener la confianza en Dios y poder transmitirle a la gente. Porque le estamos hablando desde un testimonio propio. ¿Sabes? Pero hay algo también importante en esos momentos de revelación que Dios ha hecho contigo de montaña. Y es que Él quiere que tú confirmes la realidad de Dios en tu vida. Dios es real. Es tan real como tú lo puedas vivir. Y Él quiere que tú puedas confirmar eso. Nosotros no podemos hablar desde una experiencia religiosa. Nosotros tenemos que hablar de una experiencia personal, vívida, constante, permanente, absoluta con Él. Esto es lo que hace la diferencia. El mundo está esperando que nosotros nos levantemos con ese sentir. Pero hoy he visto una iglesia tímida, una iglesia timorata. He estado viendo una iglesia llena de pavores, de temores. Una iglesia llena de, ¿cómo diríamos?, de perspicacias, imaginando cosas y tratando de anticipar cosas que ya se acabó, que ya esto. Amado, lo que nosotros tenemos es que disfrutar que Dios está de nuestro lado, que Él nos ha llamado de una manera especial para que nosotros podamos enfrentar cualquier clase de situación, cualquier clase de problema, que podamos estar inspirados en su poder, en su gracia y en su gloria y en su verdad, para que venga lo que venga. Nosotros sabemos quién es el que nos defiende, porque ese es el dueño de nuestra vida. Él no quiere que simplemente estés sentado en una silla vegetando, escuchando y escuchando y escuchando. Él quiere que tú vivas intensamente la verdad de ese Dios que se quiere revelar en tu vida. Y si tal vez todavía no has tenido ese momento de montaña, creo que esto daría el pie para que tú le pidas al Señor y poder decirle: Señor, yo también quiero mi tiempo de montaña. Yo también quiero que tú te reveles a mí, a mi corazón, a mi vida. Tal vez de pronto no has entendido algunas cosas que han pasado y a lo mejor el Señor sí se ha revelado, pero todavía tu mente no lo ha captado. Este es el momento para que tú le puedas pedir: Señor, yo quiero que tú te reveles a mí, porque yo quiero tener un testimonio en mi vida. Y quiero saber, quiero experimentar la realidad tuya en mi vida. Dios quiere que tú lo hagas. Dios quiere que tú lo entiendas. Dios quiere que tú estés allí y que tengas eso en su corazón. Por eso tenemos estos tiempos con Él. Cuando Él se acerca a nosotros es para marcar nuestra mente. Ese Dios que se acercó a ti en aquel momento no te ha dejado solo. Ese Dios no te ha dado la espalda, simplemente te anotó y se olvidó. No. Tal vez tú no estás entendiendo. Necesitas buscar estas experiencias con Él. Porque tú tienes un trabajo que hacer. Por eso el Señor tiene con nosotros un tiempo de revelación. Se revela a nuestra vida para que tú puedas cumplir esa misión. La misión que te corresponde a ti. ¿Sabes? Cada uno de nosotros tiene que cumplir. Miremos lo que le pasaban a estas personas. Ellos realmente nos representan. A veces nosotros estamos dormidos, a veces estamos como pernoctando, estamos como allí debatiéndonos nosotros entre el sueño y estar despiertos. ¿Sabes? Y lo que el Señor quiere es que nosotros podamos despertar, que despertemos, que tenemos una visión. Y no solamente una visión de Dios, sino que tenemos una misión que cumplir por Él. Juan, Pedro, Jacobo tenían una misión que cumplir. No era fácil. Igualmente tú, oye bien, tú, así con tu nombre, también tienes una misión que cumplir. Pero es necesario que tú te involucres. Es necesario que tú entiendas que el Señor te ha escogido justamente para eso. Que tu vida es valiosa cuando tú te colocas en las manos de Dios. Que solo cuando estamos en las manos de Él nos podemos convertir en un instrumento útil para que podamos resolver o ayudar a resolver muchas cosas que se tienen que resolver aquí en la tierra. Porque Dios ha elegido manifestarse para resolver los problemas de la humanidad a través del mismo hombre. Esto es lo increíble. Lo más maravilloso es que Dios pudiera hacerlo.
Pero Él no quiere que sea así, por una sencilla razón. Él quiere que tú tengas esa experiencia de un Dios vivo que camina contigo, que no solamente te va a decir, ves y haz, sino que va contigo, te acompaña, te prepara, te instruye, te da de su gracia, de su gloria, de su poder, para que tú puedas cumplir con esa misión. Lo que quiere decir es que si nosotros no cumplimos la misión, sencillamente es porque nosotros no queremos cumplir con ella. Él quiere que nosotros como iglesia nos levantemos. Este es el tiempo más apremiante en que se necesita que nosotros salgamos a las calles. Este es el tiempo más apremiante que se necesita que nosotros comencemos a hablar lo que nosotros sabemos y lo que hemos vivido y lo que hemos oído y lo que hemos experimentado, de la misma manera como lo estaba diciendo Juan. Este es el momento en que nosotros podamos mostrar ese Dios vivo. Porque si nosotros no hemos experimentado ese Dios vivo, entonces ¿qué es lo que vamos a mostrar nosotros? ¿Una historia sagrada? Y Dios quiere no que tú estés mostrando una historia sagrada. Él quiere que tú estés mostrando las experiencias que has vivido con Él. Este mundo necesita que nosotros nos podamos despertar. Este mundo necesita que nosotros podamos darle gracias a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar para que podamos cumplir las misiones que se necesitan en este momento. Hoy en día la gente está llena de temor. Hoy en día no sabemos dónde va a parar esta situación. Hoy en día estamos oyendo cualquier cantidad de voces contrarias. Y lo más triste es que nosotros no estamos escuchando la voz de Dios. Nosotros estamos escuchando todas las voces. Si a aquel se le pareció que ya mañana se acaba el mundo, entonces nosotros corremos para allá. Si el otro dice que esto es, ¿qué te digo? Es el principio de tal cosa y que entonces le van a poner un chi y todas estas cosas. Todo el mundo corre para eso. Pero el Señor quiere que tú te mantengas firme en su palabra. Que en estos momentos justamente es para que tú recuerdes en aquel instante en que el Señor se acercó a ti. ¿Sabes? Con tu nombre. Porque te conoce desde antes y lo que Él quiere justamente es que tú recuerdes en este momento que Él a ti te conoce. Él te buscó. Yo no sé por qué. Él sabe lo que hay en ti. Él nos ha creado y ha puesto cada cosa en nosotros sin que falte ninguna. Él conoce cuáles son sus escogidos. Yo no sé los otros por qué no serán escogidos. Tal vez no están en la dimensión espiritual que deberían estar. Pero Dios a ti te ha escogido y te ha llamado para que tú puedas, óyeme bien, caminar en esta tierra sin ningún temor. ¿Sabes lo que más nos ata a nosotros? Es el temor. Hoy estamos nosotros temblando por cualquier cosa. Él quiere tener contigo ese encuentro especial y maravilloso para que tú puedas dejar de temer, dejar de angustiarte y más que todo coloques ahora tu mente al servicio de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere para que tú puedas cumplir con la buena, perfecta y agradable voluntad, no solamente para tu vida, sino para el resto de las personas. Que puedes entender que no importa lo que esté pasando, tú tienes que estar responsabilizado en lo que hay en ti. Que tú no puedes fallarle y que tú necesitas ser cambiado, moldeado, transformado. Que tú necesitas que el Espíritu de Dios impacte verdaderamente tu vida. Que no sea solamente de palabras, sino de hechos y de acciones. Y Él quiere que tú tengas esa experiencia. Has sido elegido para eso porque con ese convencimiento es que tú vas a hablar a los demás. ¿Sabes? El Señor cuando hablaba con autoridad. Todo el mundo le escuchaba porque hablaba con autoridad. Dios quiere que tú hables con esa autoridad porque tú tienes una experiencia real y viva con Jesucristo. Ahora, ¿sabes por qué? Él ha determinado ese encuentro contigo, ese encuentro de montaña contigo, por una sencilla razón. Para que tú puedas transferir la luz de Cristo a este mundo en tinieblas. ¿Tú te acuerdas cómo resplandeció Moisés? El fuego de Dios iluminaba su cara. En nosotros el fuego de Dios está en lo que somos, en lo que manifestamos. Una iglesia con miedo no está mostrando el fuego de Dios.
Y no quiere decir que nosotros nos mostremos audaces, intrépidos y que tengamos que desafiar las cosas. No, no se trata de eso. Se trata de una iglesia que cree y confía en el poder de Dios. Es que tú entiendas que el Espíritu de Dios está en ti. Es que entiendas que la gloria de Dios se quiere derramar en ti. La luz de Cristo quiere iluminar a través de ti, de tu mente, de tu palabra, de tu comportamiento, de tus actitudes. ¿Me entiendes? Esto no se trata de religión. Eso se trata de que Dios nos invade para que nosotros podamos invadir la tierra con la palabra buena, generosa de salvación del Señor. Dios quiere que podamos entender eso. Y que si tú lo entiendes, entonces ahora realmente estás caminando en el propósito por el cual Dios te ha creado. Dios te ha creado para que tú reflejes la luz de Cristo aquí en la tierra. Nos ha escogido a nosotros para que podamos mostrar en estos tiempos de dificultades, de revoluciones, de miedos y de temores, podamos mostrar que nosotros estamos firmes con el Señor, que el poder de Dios está en nosotros, que podemos ser justamente la salida para todas estas circunstancias. No salir de pronto a la calle como angustiados porque tenemos que salir corriendo, despavoridos porque se va a acabar esto, sino que podamos caminar acompasados con el Señor, haciendo lo que tenemos que hacer. Creo que tú tienes muchas cosas que hacer, mi hermano, y tienes que comenzar por escudriñar la palabra de Dios, para que tú puedas conocerlo, porque tú no puedes amarlo si tú no lo conoces. Pero cuando vemos nosotros estos momentos especiales de montaña, en donde el Señor quiere darnos a nosotros una misión específica, nos damos cuenta que aquí no hemos venido simplemente a satisfacer nuestras fisiologías, sino que hay algo mucho más importante que llevar a cabo. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que tú eres una persona importante. Moisés se convirtió en un asesino. Sin embargo, dice la palabra que posteriormente era el hombre más manso del mundo. Dios lo cambió. Dios sabe lo que estaba en él. Elías, era un hombre depresivo. Posteriormente que hizo todas estas señales tremendas, que bajó del cielo, que dejó de llover, que después llovió, le tenía miedo a una mujer llamada Jezabel. ¿Sabe? El Señor tuvo que ir a buscarlo a una cueva y levantarlo. ¿Qué pasa contigo? ¿Sabes? De pronto tú estás pensando que eres una persona que no tiene méritos. Tal vez estás pensando que eres una persona que no tienes talentos, ni capacidades, ni habilidades. Lo que el Señor te quiere decir es que Él es el que escoge a las personas. No somos nosotros los que lo escogemos. Es Él el que nos escoge. Y si te escogió a ti, es porque tú tienes una misión que cumplir. Tú tienes que resplandecer con la luz de Cristo delante de la gente. ¿Sabes? A veces de pronto nos quedamos en la comodidad. Mira lo que dijo Pedro. Señor, ¿por qué no hacemos aquí un camping y nos quedamos, estamos tan chéveres, estamos tan cómodos, que sería bueno quedarnos con Moisés, con Elías y contigo y la nube, y la vamos a pasar chévere? ¿Sabe? Que todavía ese pensamiento se está extendiendo en la iglesia. Nosotros estamos cómodos en 4 paredes. Una buena banda musical, adoramos, nos sabemos todos los salmos, todos los cantos, no lo sabemos. Pero allá afuera la gente padece. Allá afuera la gente está en tiniebla y nosotros estamos aquí tranquilos. Nosotros hemos hecho nuestras propias cabañas en las que tenemos que estar y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Si Dios se reveló a tu vida es porque tú tienes que mostrarlo. Pero tienes que mostrarlo a Él, no lo que tú te imaginas, no lo que tú piensas, no lo que tú crees, sino lo que Él te diga que tú tienes que hacer. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, mi amado. Y por eso ese tiempo tuyo de conversión es ese tiempo de montaña, el momento en el cual el Señor tocó tu corazón. Y pudiste decir, yo quiero buscar a Cristo. Ese momento es inolvidable. Ese momento tiene que estar allí. Oye bien, consignado en tu mente. Pero tiene que ser siempre de tiempo presente, porque vas a pasar por dificultades. Pero tú, al recordar aquello, vas a entender que Dios te eligió. Y no te eligió para que pasaras trabajo y dificultades. Te eligió para que fueras más que vencedor.
Para eso se trata el asunto. Cuando miramos después a Pedro, ¿cómo cambió? Cuando tú lees las epístolas de Pedro, te das cuenta que es un Pedro completamente distinto al de los evangelios. Cuando tú miras a ese Juan, es muy distinto al Juan de los evangelios. El poder de Dios nos cambia, y nos cambia para que nos cambie a nosotros. Amado, esa es tu misión. Para concluir, te quiero dejar esta reflexión, mi hermano. ¿Sabes? Lo más importante que debes tener en tu vida es tener memoria de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Una religión? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién dices tú que es Jesús? Cuando tú respondes esa pregunta, entonces vas a caminar de acuerdo a lo que tú conoces de Cristo. Si conoces de Cristo como una religión, vas a caminar en ese sentido. Pero si tú lo ves como el Hijo de Dios, ese es el poderoso. ¿Sabes qué fue lo increíble? Que en esa manifestación, Moisés y Elías desaparecieron. ¿Y sabes quién quedó? Solo Cristo. Solo Dios. Estamos en el tiempo de Dios. El tiempo de esa visitación. En segundo lugar, mi hermano, recuerda que tú no estás siguiendo un mito, ni una leyenda. Tú estás siguiendo al Dios vivo. Compórtate como el seguidor del Dios vivo, sabiendo que el Dios vivo mora en nosotros. Únete conmigo en esta oración. Padre bueno, gracias te doy por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Gracias, Señor, por escogernos. Nosotros no te hemos escogido, pero gracias te damos, Señor, porque hoy nos has recordado que tenemos esos momentos especiales, y esos momentos especiales son para acordarnos de que tú nos seleccionaste. Somos parte de tu selección, de tu pueblo. Somos ese pueblo de sacerdotes. Somos ese pueblo, oh Dios amado, de reyes y sacerdotes, como dice tu palabra. Somos esa nación santa, el pueblo adquirido. Todo eso somos, Señor. Ayúdanos a poder mostrarnos al mundo, mostrarte a ti, tu luz y tu gracia, que podamos mostrar que tú habitas en nosotros, no en una idea, sino en la realidad de nuestro comportamiento. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que continúen adelante para que puedan cumplir con ese propósito. Hoy, más que nunca, el mundo necesita de esas personas que han tenido esta experiencia con Jesucristo. Verdaderas personas que sepan que Cristo está con ellos, sin tener temor, para decir, para hablar, para orar, para compartir, llenos de la gracia y llenos de la verdad. Padre, bendice a mis hermanos. Padre, fortalécelos. Refréscale la memoria a quienes son. Guárdalos en el hueco de tu mano. Provee para sus necesidades, para su hogar, pero nosotros sabemos que somos más que necesidades. Somos la solución a un mundo caído a través de Cristo. Ayúdanos a recordarlo permanentemente. En tus manos coloco sus vidas y gracias te doy, Señor, por la atención que ellos han dispensado. Que podamos reproducir, Señor, todas estas predicaciones para que puedan llegar a muchas otras personas. En tus manos encomiendo sus vidas. Y te doy gracias, Señor, por permitirnos compartir en un mismo espíritu. Porque el espíritu que tienen mis hermanos es el espíritu que reposa en mí. Gracias te doy, Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre bueno. Unánime juntos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, decimos amén, amén y amén. Y lloro para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy, mañana y siempre. Que el Señor te continúe bendiciendo, que tengas una semana especial, lleno de la gloria de Dios, que esta palabra esté retumbando en tu cabeza y que puedas ponerte en las manos del Señor, porque mucha gente te está necesitando. Que el Señor te guarde y comparte esta palabra para que muchas personas puedan recibirlo en el nombre de Jesús. Un abrazo, mi hermano, y que Dios te continúe bendiciendo. Saludos y bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén.